el candidato Donald Trump y JD Vance, ambos han dicho abiertamente que consideran el programa de parol humanitario, el programa del TPS, lo consideran programas ilegales que van a ser objeto de revocatoria inmediata de ellos llegar a presidencia. Bueno, primero que nada, bienvenido a Venezuela en Profundidad, Héctor Benítez, abogado de inmigración, con quien estaremos conversando un poco sobre esta nueva decisión de Estados Unidos de no actualizar, ¿no? el parol humanitario. Primero, para iniciar y contextualizar un poco el tema, me gustaría preguntarle en qué consiste este mecanismo de ayuda para los migrantes venezolanos y cuáles han sido pues sus beneficios. Sí, mira, fíjate muy bien. Este fue un programa que creó el gobierno americano en el mes de octubre del 2022, iniciando con Venezuela. Estamos hablando del contexto latinoamericano, ¿no? Iniciando con Venezuela en octubre del 2022 y luego fue extendido a otras tres naciones en enero del 2023: Haití, Cuba y Nicaragua. El plan tenía, digamos, como objetivo disminuir las llegadas o encuentros por vía de la frontera sur de manera ilegal, promoviendo una forma de llegada a través de un patrocinante, un patrocinador. ¿Ok? Este patrocinante debía o debe cumplir con la demostración de tener estatus en los Estados Unidos. Ese estatus no tiene que ser obligatoriamente una ciudadanía o una residencia americana. Basta con que la persona demuestre tener, por ejemplo, un TPS aprobado, tener una visa de trabajo, tener una visa de habilidades extraordinarias, cualquiera que demuestre que tuviera un estatus en el país. Y demostrar, como te comentaba, la suficiencia económica para poder traer a una persona o a un grupo de personas. En ese contexto no ameritaba que existiera ningún tipo de vínculo filial. De hecho, el patrocinador podía ser también incluso una empresa, no necesariamente tenía que ser una persona. Y obviamente se empezaron a dar, digamos, los arribos de todos los beneficiarios de la figura del parol desde octubre hasta la fecha. Indudablemente en octubre, cuando inició los primeros parol que se empezaron a emitir, pues fueron procesos que se tramitaron incluso en cuestión de pocos días, porque obviamente estaba iniciando el programa, la gente todavía no lo conocía, pero ya hoy en día la cantidad o tiempo de retraso que hay es importante indudablemente. El parol está tardando un promedio de por lo menos un año, año y medio en la mayoría de los casos para ser objeto de aprobación. Ahora, ¿cuál considera usted que ha sido la motivación que ha tenido el gobierno de Estados Unidos para tomar esta decisión que de alguna u otra forma pues termina afectando a los venezolanos, considerando también la crisis que vive el país? Mira, recuerda que hay que tratar de contextualizar un poco cuál es digamos, el ambiente actual y qué instrumentos jurídicos con los que cuenta la comunidad venezolana para poder hablar de que realmente están siendo afectados o no en este momento. ¿Por qué? Porque recuerda que ese parol, lo que se está hablando es que no va a ser extendido, que no va a ser renovado, ¿ok? Pero toda la comunidad venezolana que llegó por vía de parol y que entró antes del 31 de julio del 2023 es una comunidad que tiene elegibilidad para otro instrumento jurídico llamado TPS, que es el estatus de protección temporal. Y que dicho sea de paso, es un estatus que genera condiciones incluso mucho más favorables que el mismo parol para efectos de la regularización interna, de poder utilizarlo como un puente para llegar a residencia permanente a través de otro tipo de procesos. Entonces, ¿quiénes se van a ver realmente afectados por esta medida? Todos los que llegaron por parol posterior al 31 de julio del 2023. Ahora bien, usted habla de que pues las personas que ya hicieron o aplicaron a este mecanismo, que van a tener la posibilidad de aplicar a otra forma de regularización, quienes acudieron al parole antes del 31 de julio, cuando usted habla de esos beneficios y esas otras formas, ¿a qué se refiere exactamente para complementar ese estatus migratorio en Estados Unidos?
Claro, mira, recuerda que cuando la persona llega en el marco de un parol, está llegando con la posibilidad de aplicar desde el día uno un permiso de trabajo. Muchas de esas personas que llegaron desde final del 2022, principio del 2023, son personas que ya se han insertado en el mercado laboral. Muchos de ellos son profesionales o que aunque no sean profesionales, son personas que tienen una larga trayectoria en las ocupaciones de los países de donde vienen. Y eso les permite, por ejemplo, desde el punto de vista de empleo, plantear visas como la visa de interés nacional, que es una visa de B2, no amerita patrocinador, no amerita sponsor y te lleva a residencia legal permanente. Otras personas que ya han logrado ubicar un empleo probablemente cuenten con el respaldo de la compañía para la cual están trabajando y puedan llevar adelante un proceso de certificación laboral normalmente contenida en la visa EB3, y esos son visados que también te llevan a residencia legal permanente, pero son visas que toman tiempo tramitarlas y lograr su beneficio, y por eso es que la invitación que se le hace a la mayoría de las personas es que no esperen, ¿ok?, a que se acerque el vencimiento del parol, que se acerque el vencimiento del TPS para explorar e iniciar un trámite de esta naturaleza. Por eso que deberían comenzar cuanto antes, porque normalmente son procesos que toman por lo menos 2 años. Y en el caso de pues los que acudieron al mecanismo del parol humanitario después del 31 de julio, ¿qué otro mecanismo hay para ellos que se les pueda brindar para acceder a una legalización en Estados Unidos? También lo pueden hacer. Lo que pasa es que el tema está en que este tipo de visados, cuando solo tienes parol y no has logrado acceder al TPS, no te permite convertir el proceso o la aprobación del caso en residencia permanente dentro del país. Y tendrías que hacer una salida para recibir esa residencia permanente por vía consular. ¿Cuál es el juego acá? Tratar de que los tiempos te den en el marco del trámite de ese otro tipo de visado para que no te vayas a quedar en condición de ilegalidad o no te veas en la necesidad de buscar medidas desesperadas, como por ejemplo la presentación de un caso de asilo. Ahora bien, hay un escenario crucial en Estados Unidos que está a la vuelta de la esquina, como son las elecciones presidenciales, y me gustaría preguntarle si usted considera que esta decisión o cómo influye esta decisión en este escenario electoral que vive Estados Unidos, si tiene, digamos, alguna repercusión en la decisión que tomaron recientemente. Sí, definitivamente esto es una decisión política. Recuerda que uno de los aspectos que le ha hecho daño a la actual administración indudablemente ha sido el manejo de las políticas migratorias para que la gente no siguiera llegando por vía de la frontera sur, ¿ok? Y esto de alguna forma envía un mensaje de que se están endureciendo las políticas para tratar de captar esa población un poco más radical que quiere que cambie sustancialmente todo lo que tiene que ver con los temas migratorios. Entonces, yo sí estoy convencido de que obviamente tiene un impacto o una intencionalidad política subyacente. Ahora, ¿cómo lo están haciendo? Están jugando, digamos, con Dios y con el diablo. ¿Por qué? Porque por un lado, ellos saben el hecho de que está llegando un determinado mensaje de endurecimiento de las políticas migratorias para todos aquellos que tienen una posición más radical, pero al mismo tiempo saben que los que están involucrados con temas migratorios que se han visto en la necesidad pues de estar en este tipo de caminos, saben que la mayoría cuentan hoy en día con figuras como el TPS. Entonces que ulteriormente no van a quedar realmente en una condición de desamparo, por lo menos no inmediato. ¿Ok? Entonces, yo siento que están jugando con las dos poblaciones en ese aspecto, que están mandando un mensaje que busque de alguna forma obtener beneficios de ambos sectores de la sociedad. ¿Y cuál podría ser el escenario para los venezolanos ante esas dos caras de la moneda? Por un lado, Kamala Harris y por el otro, Donald Trump. ¿Cuál podría ser más factible para la población venezolana? Mira, sin que se entienda como ningún tipo de tendencia política, estoy hablando netamente desde el punto de vista de lo que han manifestado directamente los candidatos, tanto de presidencia como para vicepresidente, ¿ok? En el contexto de la republicana, el candidato Donald Trump y J.D. Vance, ambos han dicho abiertamente
que consideran el programa de parol humanitario, el programa del TPS, lo consideran programas ilegales, que van a ser objeto de revocatoria inmediata de ellos llegar a presidencia, ¿ok? O a la administración. Entonces, indudablemente, yo siento que hay un escenario en lo migratorio exclusivamente hablando, un escenario más oscuro de haber un cambio de administración para la población venezolana. Ahora, cuando usted me habla, pues ellos argumentan que son mecanismos ilegales. Desde ese punto de vista de leyes, ¿cuáles son los elementos que hacen que estos mecanismos como el TPS o el parol humanitario sean ilegales? No, realmente no son mecanismos ilegales, son mecanismos que se vienen utilizando desde hace mucha data, lo han utilizado administraciones tanto republicanas como demócratas a lo largo del tiempo. De hecho, la figura del parol, hay una figura llamada parole in place que se ha hecho uso en el contexto de los militares para regularizar a personas que han ingresado de forma ilegal, pero que tienen vínculo directo con familiares que son miembros del cuerpo militar, indistintamente que sean activos o veteranos, y lo han utilizado todas las administraciones, al igual que el TPS. Están establecidos en el marco de la ley como una facultad que tiene el Ejecutivo de regularizar este tipo de temas y de paso la Corte Suprema de los Estados Unidos a lo largo de todo el año pasado ha venido ratificando que todo lo que son implementación de políticas migratorias depende del Ejecutivo. El tema está en que indudablemente de llegar a una nueva administración, en este caso de carácter republicano, también estarían en plena facultad de revocar este tipo, digamos, de otorgamiento o de beneficios, porque sencillamente no tendrían la disposición de llevarlos a cabo. Habría, en el caso de continuar una administración de carácter demócrata, pues indudablemente existe un poco más de expectativa de continuidad. Sin embargo, eso no quiere decir que esté garantizada la continuidad. Perfectamente puede la candidata Kamala Harris determinar que no va a continuar con el plan porque ya logró los beneficios que estaba buscando, que de alguna manera quería tender el puente para este tipo de comunidades en su oportunidad. Entonces, honestamente, ilegal como tal, la determinación de los planes no son ilegales. Lo que sí es que cada administración va a poder implementarlos o revocarlos a discreción. Y ante todos esos escenarios de los que ya hemos conversado, ¿cómo debería ser la preparación de los migrantes venezolanos? Pues que ya están dentro y que de alguna u otra forma también ya están ejerciendo el camino para poder cruzar la frontera hacia Estados Unidos. No, los que están dentro, Génesis, definitivamente deberían de forma inmediata consultar con un abogado de migración y pueda establecer estrategias jurídicas con las cuales la persona pueda llegar a residencia permanente. No esperar, porque los procesos migratorios internos para obtener Green Card normalmente son largos, duran no menos de 2 años la mayoría, salvo algunos de peticiones familiares cuando hay matrimonio con ciudadanos americanos o que los peticionarios son ciudadanos americanos mayores de 21 años a los padres, pero todos los demás el promedio supera los 2 años con facilidad. Por lo tanto, deberían ubicar de inmediato una asesoría con una abogado de migración para tratar de planificar que los tiempos sean conducentes a cumplirse todo el trámite antes de que acaben este tipo de programas. Y en el caso de los que están fuera, yo sé que muchos de ellos les venden un sueño americano en el contexto de que al llegar a territorio americano ya han solventado su problemática porque ya lograron, digamos, entrar. Y no hay nada más alejado de la realidad que eso, Génesis. ¿Por qué? Porque primero, los costos tradicionales, y lo digo por referencia de muchos de mis clientes, que cobran los coyotes solamente por cruzar a la persona del lado americano, oscilan en precios que van de 2.000 a 3.000, $4.000 por persona. Te aseguro que no lo van a cobrar de contado, perdón, financiado. Te aseguro que van a pedir el dinero de contado. Y además de eso, digamos, todos los peligros que corre la persona o su grupo familiar para poder llegar por vía fronteriza son muy, muy altos. Hemos visto personas que han fallecido, personas que desaparecen en la selva, personas que este tipo de grupos criminales indudablemente terminan acabando con sus vidas o por lo menos los dejan en situaciones bastante traumáticas. Por ende, no es recomendable hacer toda esa travesía. Pero, aun y cuando no te pasara absolutamente nada, lograste llegar, lograste cruzar por la frontera, la persona
que ya tiene documentación consolidada por haber entrado. Y es mentira. La persona se estaría enfrentando a llevar adelante procesos que no gozan de más del 11% de probabilidad de éxito, donde igual van a tener que hacer un gasto importante y ahora de carácter casi que obligatorio con un abogado para que lo pueda representar en una corte de migración donde va a haber un fiscal pidiendo activamente tu deportación. Entonces, todo ese trajín, todos los costos que eso representa para llegar de una forma inadecuada y de paso contar con muy poca probabilidad de éxito para quedarse y no terminar con una orden de deportación, yo siento que no vale la pena. Lo ideal, incluso desde Venezuela, es buscar la asesoría de un abogado de migración. Lo hacemos con muchos clientes todos los días, vía Zoom, vía Teams, vía llamadas telefónicas. Es decir, no hay limitaciones hoy en día para que usted pueda tener una consulta y planificar una llegada adecuada, una migración inteligente sin tomar un camino inadecuado. Y me gustaría saber un poco cómo es esa labor, cómo es ese trabajo que ustedes hacen para asesorar a quienes. Lo que te puedo asegurar es que los costos muy, muy, muy por debajo de lo que puede implicar hacer un trámite de forma inadecuada. Y ese costo de esa consulta va a permitir que tú puedas, con el abogado de migración, llevar adelante una planificación y una estrategia no solamente para ti, sino para tu grupo familiar, donde te vas a sorprender cómo los costos de hacerlo de forma irregular por vía de frontera son muchísimo mayores que llevar un trámite de manera ordenada, de manera legal, donde puedas llegar por la puerta grande cuando lo haces a través de un abogado de migración. Esta forma pues, de hacer el trabajo de consultoría con quienes lo necesitan, que usted habla de un costo que es accesible, considerando pues que muchos de estos migrantes no tienen los recursos. Esto fue diseñado precisamente con esa forma para que las personas pudieran tener acceso a la asesoría legal. Sí, definitivamente sí, Génesis, pero es que date cuenta de algo conforme a lo que estábamos conversando. O sea, cuando la persona va a hacer una travesía para hacer un cruce fronterizo, el solo cruce, el Coyote les cobra un promedio de $3.000 por persona, sin contar los costos que amerita el poder desplazarse desde Venezuela hacia Colombia, después por el Darién, llegar a México y poder hacer ese cruce. Entonces, digamos que si la persona tiene la disposición de hacer toda esa serie de gastos y de costos para un cruce irregular, para un cruce ilegal, un costo de una asesoría inicial es algo irrisorio comparativamente con un gasto, digamos, ilegal en estos términos. En todo el tiempo que tienen trabajando pues en esta área, ayudando a los migrantes, colaborando con la asesoría legal, ¿cuál ha sido, digamos, el desafío más grande que se ha visto durante estos casos que ustedes han manejado, tomando en cuenta lo que usted acaba de decir, ¿no? Casos como prácticamente estas personas terminan siendo estafadas por no tener una buena asesoría legal. ¿Cuál ha sido el reto mayor que han tenido Ya en estas más allá asesorías? de un reto, yo diría a veces la frustración de observar cómo las personas han sido engañadas o estafadas en su buena fe, digamos con una promesa de llegar directamente con documentación o con papeles que les permita hacer una vida de tranquilidad y después se ven envueltos en dinámicas donde están obligados a hacer gastos de forma desesperada, en defenderse ante una corte de migración en que estén buscando activamente su deportación, personas que terminan siendo deportadas, porque más allá de las labores que indudablemente un abogado puede hacer, lo cierto es que incrementamos enormemente las probabilidades de éxito, pero tampoco es que podemos garantizar un resultado. Y cuando la persona llega en esos términos, ya está, digamos, desmontando mucho lo que es su expectativa de aprobación, digo, por parte de cómo lo ve la administración. Cuando usted habla de los desafíos o de que quizás los resultados no sean como la persona lo espera, esto depende incluso de la forma en la que el migrante maneja su llegada a Estados Unidos, el buscar la asesoría legal. Tiene mucho que ver, porque te lo voy a poner en este contexto. Cuando tú llegas por vía de frontera, indistintamente que lo necesites o no, no estoy poniendo en duda el que lo pueda necesitar genuinamente, pero cuando lo utilizas como un mecanismo regular de llegada,
y vas a pedir un asilo y el asilo automáticamente lo pides porque, bueno, es una situación compleja, dura, difícil en nuestro país, inseguridad, falta de alimentos, etcétera, lo que pueda haber. El gobierno te está de inmediato visualizando dentro de un grupo de personas que está buscando ayuda. ¿Ok? Y entonces, obviamente, cuando el flujo de búsqueda de ayuda se incrementa, se pone más estricto, digamos, el sistema para poder conceder o no esa ayuda. Cuando usted planifica su migración desde Venezuela, en este caso, y logra justificarle al gobierno americano que bien sea usted un profesional o que aún no siendo un profesional tiene una experiencia aquilatada en su ocupación y que tiene algo que aportarle a los Estados Unidos, cambia radicalmente la manera en que te ve el país, porque ya el país te está viendo como una persona que ciertamente viene a ayudar. ¿Ok? Cuando eso es así, tú ves y notas cómo en este tipo de procesos a lo que yo te estoy haciendo mención, el porcentaje de aprobación normalmente va entre un 80-90%. En cambio, en los de búsqueda de protección o ayuda humanitaria, normalmente va cercano a un 90% de negación y de órdenes de deportación. Obviamente, el que tenga la necesidad de plantear un proceso de asilo porque tiene verdaderamente un caso de asilo que defender, bienvenido a que lo haga y si no tiene otra forma de resolverlo, pues obviamente debe plantearlo. Pero el comentario es que nosotros tratamos de que ese sea el último recurso, el último camino, porque nuestras comunidades, sobre todo, hablo en este caso como venezolano, sabemos que Venezuela está llena de gente muy valiosa, tanto por profesiones como por ocupaciones, porque han logrado acumular grandes experiencias a lo largo de su vida y tienen mucho que ofrecerle a los Estados Unidos. Entonces, lo que nosotros tratamos de orientar es a que utilicen estos mecanismos porque tienen una expectativa de aprobación muchísimo más elevada que los de ayuda humanitaria. Héctor, finalmente, en este escenario que vive pues Estados Unidos cercano a las elecciones, lo que ya se ve en Venezuela y tú como venezolano y haciendo una labor que de alguna u otra forma también es una labor humanitaria, ¿cuál es tu mensaje para la población venezolana que está saliendo del país y todavía la que se queda? Mira, para la población que está saliendo del país, yo les pediría que por lo menos se tomen el tiempo de gestionar una consulta, te reitero, con un profesional, con un especialista en esta área. Indudablemente me encantaría que sea Héctor Benítez, Legal, la empresa que represento, la firma que represento, pero de lo contrario, hay otros colegas que indudablemente hacen una labor espectacular, pero que se tomen esos 5 minutos, esa media hora para tener una consulta porque estoy casi seguro que van a tener un panorama totalmente distinto de que van a poder llegar, van a poder arribar a Estados Unidos de una forma en que el país les va a abrir las puertas, les va a extender una mano amiga donde las dificultades van a ser mucho menores que los beneficios. ¿Ok? Entonces el mensaje es tómese esa media hora, gestione la consulta, pregunte porque estoy casi seguro que la inmensa mayoría va a tener diversos mecanismos para llegar de una forma legal. Héctor, no siendo más, le agradezco muchísimo por compartir con nosotros este espacio, sobre todo con esta información que es indispensable en este escenario que se está viviendo de la población venezolana y pues esperando que muchos también acudan a hacer precisamente el proceso correcto para poder llegar a Estados Unidos. Yo mediante, Jerez, así esperamos. Amén.